Continuamos con el módulo Neumatología. Vamos a orar, amados hermanos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, por la salud que tú nos provees. Gracias, Señor, por este día. Padre amado, te pedimos, Señor, en este día dirección para que tú seas, Señor, quien a través de tu Espíritu nos abre, Señor, nos haga comprender, Señor, tus palabras. Te pedimos, Señor, que nos guíes, nos dé sabiduría necesaria en este día para poder continuar estudiando y meditando tu palabra. Danos sed y hambre, Señor, para continuar estos estudios que realmente, Señor, nos llenan de verdad y de luz, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la clase número 15. Y en esta oportunidad hablaremos ya en la lección número 13 acerca del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, decimos, el bautismo del Espíritu Santo es una de las doctrinas escriturales, más vitales e importantes. Su vasto significado realmente puede apreciarse cuando se realiza que es operación divina del Espíritu Santo de Dios, quien coloca al creyente en Cristo. También la posible confusión con relación al bautismo. Vamos a hablar acerca de esto, pues vemos que el aspecto más confuso de toda la doctrina del Espíritu Santo es justamente el bautismo del Espíritu Santo, y quizá también el sentido transitorio de ciertos dones espirituales. Ese tipo de confusión resulta difícil de contrarrestar porque está muy ligada a la experiencia y siempre resulta difícil, si no imposible, demostrar que la experiencia está equivocada, especialmente si se puede extender la doctrina de modo que incluya la experiencia. Además, muchos creyentes tienen sincero deseo de conocer y experimentar el poder de Dios. Por tanto, toda experiencia como, por ejemplo, la del bautismo del Espíritu, que pudiera contribuir a la obtención de dicho poder, está más allá de los límites de la discusión académica. Y vemos, en el primer punto, razones de la confusión. Primeramente, no se entiende adecuadamente el carácter distintivo que tiene la Iglesia con relación a la era actual. Este hecho conduce a confusiones en cuanto al bautismo del Espíritu, que es el medio utilizado para formar la Iglesia. Si se piensa que la Iglesia comenzó con Abraham o con Juan el Bautista, resultará difícil comprender el carácter distintivo del bautismo del Espíritu con relación a la presente época. ¿Y qué es lo que logra dicho bautismo? Podemos decir también en el punto 2 que hay falta de equilibrio en cuanto a la doctrina del bautismo con agua, lo cual tiende a oscurecer la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Si no se distinguen adecuadamente estos dos bautismos, generalmente es la verdad del bautismo del Espíritu Santo la que se pierde, porque se le considera simplemente como otro modo de hacer referencia al bautismo con agua. Otra razón es la vinculación del bautismo con el don de lenguas. No hace sino multiplicar la confusión. Desde luego que si el hablar en lenguas es señal del bautismo del Espíritu, resulta claro que el bautismo no ocurre en el momento de la conversión o salvación, ni lo experimentan todos los creyentes necesariamente. Algunas personas, con el fin de asociar el bautismo con el don de lenguas, intentan trazar una distinción entre el bautismo por el Espíritu según 1 Corintios 12:13, con el que se ingresa en el cuerpo de Cristo, y el bautismo con el Espíritu según Hechos 1:5, por él que se adquieren las lenguas. Sin embargo, en ambos versículos se describe al bautismo con la palabra pneumati, y por lo tanto parecería arriesgado cuando menos edificar dos doctrinas separadas en base a una frase idéntica.
Como punto 4, pues el bautismo se identifica frecuentemente con la plenitud del Espíritu. A veces se confunde la cuestión de ser bautizado con la de ser lleno, mientras que en otras ocasiones se comete el mismo error cuando se afirma que el bautismo no ocurre en el momento de la regeneración, sino que es el resultado de una obra posterior de la gracia divina. Ahora vamos a hablar acerca de los resultados de la confusión. Esta confusión da como resultado a las contradicciones, a las divisiones entre los creyentes. Pero lo peor, ¿no?, del caso es que esta falta de comprensión de la doctrina empaña el importante concepto de nuestra unión con Cristo, y una consecuencia que esto acarrea es la falta de toda base genuina para la vida cristiana. Si no se entiende lo que es el bautismo del Espíritu, no es posible tener clara conciencia de aquello que constituye la única base sólida para vivir solamente. El bautismo nos une a Cristo y esto constituye la base para la vida victoriosa. Ahora vamos a entrar a las características del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué características tendrá? Pues primeramente, ¿no?, se limita a este periodo. La obra del bautizar que cumple, ¿no?, el Espíritu es la única que no se encuentra en ninguna otra dispensación. Esto se puede demostrar teológica y bíblicamente. Teológicamente, la prueba se basa en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Claramente ahí nos muestra, ¿no?, que eso no tiene limitación. Y además, bíblicamente no hay mención alguna de que esta obra del Espíritu haya sido conocida en el Antiguo Testamento, ni en los días del ministerio terrenal de Cristo. Más todavía después de su resurrección y justamente antes de su ascensión, el Señor declaró que dicho ministerio era todavía cosa del futuro. Recordemos en Hechos 1:5. También tienen un carácter universal para todos los creyentes del periodo presente. Esto lo demuestran 3 hechos, ¿no? El primero está en 1 Corintios 12:13, especialmente teniendo en cuenta el contexto. El apóstol Pablo no dijo que solamente los individuos espirituales en Corinto habían sido bautizados. Tampoco les exhortó a que fuesen bautizados a fin de hacerse más espirituales. Y por cierto que este recurso hubiera constituido la solución más fácil para los problemas de esa iglesia, si es cierto que el bautismo del Espíritu significa lo mismo que ser lleno del Espíritu y estar dotado de poder. Afirmó sencillamente que todos habían sido bautizados con el Espíritu Santo, tiempo auristo. En segundo lugar, ¿no?, pues el hecho se encuentra en Efesios 4:5, donde nos dice un Señor, una fe, un bautismo, ¿no? Y evidentemente pues forma parte del mismo grupo que un Señor y una fe, ¿no? Vale decir todos los creyentes o cristianos. El tercer hecho, ¿no?, que se demuestra que el bautismo del Espíritu es universal entre los creyentes, lo constituye la falta de exhortaciones o mandamientos a ser bautizado con el Espíritu, falta que se halla, ¿no?, en todo el Nuevo Testamento. En el caso que el bautismo del Espíritu no fuera la experiencia característica de todos los cristianos, sería razonable esperar, ¿no?, que hubiera exhortaciones en ese sentido, pero justamente el hecho de que no existen exhortaciones de ese tipo confirma el carácter universal de la experiencia del bautismo en todos los creyentes. Se repite cada vez, ¿no?, que se convierte una persona, pero cada creyente experimenta una sola vez. Piensan algunos que el bautismo del Espíritu Santo ocurrió solamente en Pentecostés y que no se ha repetido nunca, y que por lo tanto cuando una persona se salva comparte simplemente lo que aconteció en Pentecostés.
No obstante, el hecho de que en la casa de Cornelio, recordemos en Hechos 10:46, se repitió el don de lenguas, parece indicar que en dicha ocasión hubo un nuevo bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, todo creyente es bautizado una sola vez, y esto ocurre en la conversión, ¿no? En las Escrituras no existen referencias que pudieran indicar que una misma persona o grupo de personas fuera bautizada por segunda vez. Todo lo contrario, el tiempo aoristo en 1 Corintios 12:13 indica que se trata, ¿no?, de una experiencia que no se repite, solamente no se realiza una sola vez. En cambio, si se dice que el bautismo, que el mismo, ¿no?, grupo de personas fue lleno del Espíritu, es más de una ocasión, ¿no? En Hechos capítulo 2 versículo 4 y el capítulo 4 verso 31, y el mandamiento a ser llenos se expresa en el tiempo presente en Efesios 5:18. El bautismo del Espíritu Santo es una vez y para siempre. Coloca al creyente en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si se tratase de algo que se puede repetir, significaría que la persona podría ser excluida del cuerpo a fin de que reingresara mediante un segundo bautismo. Esa idea imaginativa es totalmente ajena a las Escrituras. También hablamos acerca de, ¿no?, que es obra, no experiencia del Espíritu Santo. Se entiende por esto, al igual que en el caso de los otros ministerios de Dios, para con el creyente, que el bautismo con el Espíritu no se basa en la experiencia, ni se deriva, ¿no?, de ella. Tiene lugar aunque el creyente sea consciente de ello o no lo sea. Con esto no se quiere significar, empero, que no se experimente algún resultado como consecuencia de dicho ministerio. Muchas experiencias en la vida del creyente son resultado del que ha sido incorporado el cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Pero el bautismo mismo no es de carácter experimental. Ahora vamos a hablar acerca de las consecuencias del bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a tomar este punto. El bautismo del Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Este hecho constituye la revelación fundamental en relación con lo que ocurre cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 nuevamente recalcamos, y esto no se refiere a una posición que ocupamos al haber resucitado, con la consiguiente experiencia de vivir de conformidad con este hecho. En este contexto, el énfasis recae sobre el ejercicio sabio de los dones y sobre la necesidad de mantener la unidad del cuerpo. Esto mismo recibe realce, ¿no?, en relación con la mención de un bautismo de Efesios 4:5, porque el contexto en el versículo 3 al 6 se refiere a la necesidad de una unidad entre los miembros de dicho cuerpo. De igual manera, en Gálatas 3:27, donde el apóstol Pablo se refiere al hecho de ser bautizados en Cristo. En el contexto inmediato hay una asociación con la unidad del cuerpo de Cristo. De manera que 3 de los principales pasajes referentes al bautismo del Espíritu Santo vinculan sus resultados prácticos con la unidad de los creyentes. También el bautismo del Espíritu Santo efectúa la unión con Cristo, ¿no?, en su muerte a la naturaleza pecaminosa. La obra del bautismo por el Espíritu es el medio por el cual se actualiza nuestra co-crucifixión con Cristo. En Colosenses 2:12 y especialmente en Romanos 6:1 al 10, la base para la crucifixión de la naturaleza pecaminosa del creyente y su victoria sobre el pecado está en su asociación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por el bautismo. Está claro que el bautismo con agua no puede obrar esta unión con Cristo en su muerte y resurrección, pero está igualmente clara que tiene
que haber alguna relación entre el bautismo por el Espíritu y el bautismo con agua. La relación es simplemente que el bautismo con agua constituye la demostración exterior de lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de cada creyente. También el bautismo del Espíritu Santo no significa necesariamente una dotación especial de poder. El bautismo por el Espíritu nos coloca en una posición en Cristo que nos permite recibir poder. Pero el solo hecho de que seamos bautizados en el Espíritu no es garantía de que hemos de experimentar poder o de que se evidenciará en nuestra vida. Los corintios habían sido bautizados en el Espíritu, pero no constituían oponentes genuinos del poder de Dios. Habían sido bautizados, pero eran carnales, ¿no? De igual manera. Ningún pastor se sentiría pues cómodo mucho tiempo en una iglesia como la de Corinto, a pesar de que todos sus miembros habían recibido el bautismo del Espíritu. Igualmente los gálatas habían sido también bautizados y se habían revestido de Cristo. Recordemos en Gálatas 3:27. Pero en realidad se estaban alejando del verdadero evangelio. Vemos en el capítulo 1, versículo 6, y volviéndose hacia los elementos débiles y pobres, ¿no? En el capítulo 4, versículo 9. Por lo que hace, ¿no? a los casos de bautismo con el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, pues el poder que se relaciona, ¿no? con ellos es el que consiste, ¿no? en traer hombres a los pies de Cristo. Esto lo vemos en Hechos 2:41 y 10:47. Pero ni siquiera, ¿no? esto podía garantizarse en forma absoluta, porque el bautismo solo evidentemente no es garantía segura de que se ha de manifestar el poder. A fin de experimentar lo que puede hacer el bautismo, se requiere ser lleno del Espíritu Santo. En conclusión, podemos decir que el bautismo del Espíritu Santo es un tema de valor inmenso, ¿no? afectando vitalmente la vida y el andar de los creyentes, su permanencia y estado, sus posiciones y posesiones en Cristo. También el bautismo con el Espíritu es uno de los que más se abusa, ¿no? y confunden en toda la línea de los sujetos de la teología bíblica. También la causa de la confusión, ¿no? se centra en confundir esta doctrina con las de la regeneración, la recepción del Espíritu, la morada del Espíritu, el sello, con una segunda gracia, la llenura y con el bautismo del agua. Los tristes resultados de la confusión son divisiones, malas interpretaciones, desunión, ¿no? en el cuerpo de Cristo. También hay opacamiento del Evangelio de la gracia, hay una perversión de la verdad de la unión del creyente con Cristo, y tristes impedimentos en la santidad del andar y de la vida cristiana. Esto podemos verlo, ¿no? en el tomo segundo, en la página 159. De esta manera habríamos concluido con esta lección, y bueno, esperando, ¿no? que cada uno podamos también tomar un estudio más minucioso y poder continuar meditando en la palabra del Señor y pedirle, ¿no? dirección, para que sea el Espíritu Santo también quien abra nuestro entendimiento y nos permita comprender, Señor, todo lo que nos quiere decir, ¿no? Amado Dios, gracias nuevamente te damos por tus benditas palabras, Señor, que realmente nos edifican, Señor. Padre amado, te pedimos que obres a través de nuestro espíritu, tú nos des sabiduría, tú nos guíes, tú nos fortalezcas. Permítenos, Señor, continuar estos estudios, y tú seas, Señor, quien abra nuestro entendimiento y nos ayude, Señor, a poder comprender este valioso Espíritu Santo que tú nos has dado. Muchas gracias, Señor amado, te damos en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.